Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches. Hola Felipe, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Todo bien, Master, muy bien, muy bien. Me encanta. Ya está Urián por acá, ¿cierto? Pues una feliz noche para todos. Gracias por estar aquí. Nos llena de muchísima emoción comenzar este ciclo tan espectacular que ha organizado el maestro Urián. Maestro lo ha hecho como resultado de unos procesos de indagación de toda su vida y también alineado con unos lindos proyectos de investigación que ha planteado aquí en el programa de música de la Escuela de Artes y Creación. Le doy el agradecimiento no solamente a Urián, sino al maestro David Leal, quien es el director del programa de música, por el espacio para saludarles y darles la bienvenida a este ciclo de charlas en torno a las músicas colombianas, tradicionales colombianas en estos entornos urbanos tan interesantes, unas conversaciones y reflexiones que Julián viene construyendo desde hace muchísimo tiempo. Mi nombre es Julián Montaña, yo soy el decano de la Escuela de Artes y Creación y simplemente quería darles las gracias por vincularse hoy a esta primera charla de cuatro que tendremos a lo largo de estas semanas. Deseo que sean un espacio de contribución colectiva, de pensamiento colectivo, de transformación, de sacudirnos un poco y que nos permita no solamente entender las grandes complejidades de las presencias en lo urbano de las músicas tradicionales, sino al mismo tiempo las mismas virtudes. No solamente hay complejidades, sino hay virtudes y el aprovechamiento de esas virtudes para entender tantas cosas en un país tan diverso como el nuestro y en un país tan rico sonoramente, culturalmente, relacionalmente, comunitariamente. Agradezco sus referencias a lo que está pasando, a lo que está pasando en estos últimos años con la presencia de Urián en la universidad sea posible precisamente en estas charlas. Y pues me quedaré feliz durante estas cuatro sesiones a seguir aprendiendo de ti, Urián. Muchísimas gracias por todo. Bueno, el espacio es tuyo, por favor. Gracias, Julián. Muchas gracias por la introducción y sobre todo pues por estos espacios tan necesarios. Siempre van a hacer falta cada vez más espacios, pues el camino y la historia son muy largos, pero bueno, acá se están abriendo cada vez más y qué bueno que cada vez más gente pues tenga el interés, la inquietud, la disposición, el tiempo de abrir sus sentidos para conocer toda esta historia. Muchas gracias, Julián. Bueno, un saludo para toda la gente que está por acá, muchas caras conocidas, muchas más desconocidas, pero bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Urián Sarmiento, soy músico, baterista, estoy vinculado a la Universidad Sergio Arboleda desde el año 2022. Em, Estoy encargado de áreas de investigación musical, de metodología, historia de la música, seminario de investigación, entonces parte de la información que vamos a conversar hoy, pues hace parte de los procesos de formación que estamos haciendo ahí en la universidad. Entonces, bueno, el día de hoy, la estructura de estos espacios va a ser la siguiente. Yo voy a dialogar, a contar, pues, la experiencia de la clase de hoy es dedicada a la música de gaita y a su proceso de expansión que ha tenido, a la manera como nos han contado, pues, esta narrativa de la música de gaita. ¿Cuál ha sido justamente esa narrativa? ¿Cómo nos han contado desde acá, desde el centro, sobre estas músicas presentes en unos territorios hasta hace poco pues reconocidos culturalmente en la historia nacional? Entonces vamos a hacer pues un recorrido un poco sobre todos esos imaginarios, esas narrativas, esas discusiones que fueron pues como desempolvando estas prácticas musicales campesinas con una cantidad de herencias que ya iremos conversando y pues cómo esto también se fue acercando acá a la ciudad hasta, pues vamos a tratar de ser lo más cercano posible a al tiempo actual, al año en que nos encontramos, sobre
cuál es la situación de esta música, del instrumento, qué está pasando, cómo se ve ahora, cómo se veía después, y bueno, surgirán ahí varias discusiones en torno a esto. Y dejaremos 30 minutos al final para conversar con quienes quieran ampliar alguna idea que les quedó sonando. Sí les pido que seamos muy puntuales, muy precisos. No tomemos este espacio como para hacer una segunda exposición, sino para hacer preguntas puntuales, ojalá lo más concretas posible, para darle oportunidad a más personas que nos están acompañando hoy. Entonces, voy a compartirles acá una presentación. No voy a estar todo el tiempo en la presentación, voy a estar también acá compartiendo pues acá la palabra directamente, pero vamos a empezar acá con una pequeña presentación sobre el tema de hoy. Se llama Sonidos gaiteros, sones y repiques en expansión. Estos términos sones y repiques son términos propios de la música de gaita, son el lenguaje que utilizan los músicos de esta práctica musical para referirse a sus melodías y a los golpes que hacen los tambores. Entonces, pues vamos a empezar haciendo un pequeño contexto de los antecedentes de estos instrumentos. Es una historia que desafortunadamente no está muy unificada, sino está como piezas de un rompecabezas dispersos y regados por distintos lugares de la geografía centroamericana y de la zona caribeña de Colombia y Venezuela. Entonces, pues vamos a por acá ver un poquito unos videos muy cortos. Este es una flauta que está en México. Es una flauta de un pueblo que se llama los Chiwi, pero pues coloquialmente los llaman Pame. Están en una zona que se llama la Huasteca Potosina. Este video lo grabé yo hace 14 años, allá en la comunidad de Santa María Acapulco, en el estado de San Luis Potosí. Vamos a escuchar acá un poquito de esta flauta. Maestro, creo que se ha perdido el audio. Sí, Urián, se fue el audio. ¿No se está escuchando? Ah, caramba, bueno, vamos a revisar. Revisa la forma como estás Acá. compartiendo. Yo Sí, creo que ahora fue por el micrófono porque al inicio sí sonó y cuando lo cerraste ya no. Ah, listo, gracias. Vamos a dejarlo abierto entonces. Tal vez cuando vayas a compartir la pantalla, comparte también el audio de la computadora. Listo, ya lo puse acá. opción que dice compartir audio. Listo. Es la vuelta, una vuelta completa. Son 30 vueltas lleva para un son. Bueno, esa primera flauta está localizada en México. Vamos a hacer acá un pequeño contexto de los antecedentes de flautas de estas características presentes en zonas cercanas a Colombia y de donde hay información. Por lo pronto se sabe que es un instrumento americano, que no fue un instrumento que llegó con la colonia, que no fue un instrumento que llegó en la memoria afro. Entonces vamos a hacer acá un pequeño como contexto un poco para ampliar nuestro mapa de estas flautas denominadas cabeza de cera.
Esta flauta, acá la tengo, esta es la flauta Pame, es una flauta muy curiosa, tiene la cabeza de cera, tal cual como las otras, esto es cera sin el carbón que le echan a las gaitas, y tiene acá pues una tecnología muy interesante, que es lo que llaman una membrana de Mirliton. Obviamente los indígenas no lo llaman así, esta es una caracterización ya más técnica, y es un orificio adicional que tiene acá entre los huecos con los que se tapa el instrumento y la cabeza, tiene un orificio adicional que es recubierto con una especie como, hagan de cuenta, como un volcán de cera de abejas, y en la punta es hueco, como un volcán. Y está tapado la parte superior del huequito con una telita que es donde las arañas ponen sus huevos. Entonces esa telita es como doble, es como una bolsita, y cuando el aire pasa por ahí, esto vibra, hace como un sonido nasal, como una distorsión natural que tiene esto, y lo protegen acá con esta pedacito en México se llama elote, que es la cáscara del maíz, y el sonido sale es por acá, por atrás. En las gaitas aquí colombianas el sonido sale hacia adelante, en estas sale hacia atrás. Entonces, bueno, les presento acá una prima lejana familia de las flautas cabeza de cera presente en México. Esta es una flauta de uso exclusivamente indígena, es decir, que no se mezcló con otras culturas, es de uso exclusivo. Y pues es un proceso que es un instrumento que está en proceso de revitalización, es decir, ya han fallecido varios de los intérpretes y hay algunos esfuerzos de jóvenes por retomar esta flauta. Entonces, bueno, ya sabemos o ya saben, en México hay una flauta que se llama la flauta Niphi. Obviamente tiene una pronunciación que no sé reproducir, pero pues así se escribe, Niphi. Está en YouTube, este instrumento lo pueden encontrar y hay más información al respecto hoy día. Voy a mostrarles una, una segunda flauta que también está en México, en el estado de Tabasco, que se llama la flauta pocho. Les voy a mostrar aquí la flauta pocho. Observen, también es otra flauta más parecida a las flautas de acá. Mi madre. ¿Qué no es el golpe? No. ¿Para el golpe? ¿Cómo es? No, para. Como un trote de caballo, ¿va? Esto. Lo que pasa es que tiene sonido de hembra y una mujer. Tatará, es más suave y no más claro. Ah, sí. Eso. Tan. De lo digo que te pasé bien en una melodía. Bueno, esta es la flauta pocho, esta sí, pues no las tengo acá para mostrárselas, pero tiene las mismas, el sonido sale hacia adelante, entonces para que vayan teniendo en el radar que es un instrumento que está presente probablemente estuvo en más lugares de Centroamérica, según algunos testimonios, pero bueno, no, hay instrumentos que desaparecieron hace mucho tiempo y pues ya quedaron en la documentación escrita, pero ya pues si no hubo un proceso de revitalización, pues ya es muy difícil tener referentes hoy día. Entonces en Centroamérica es un instrumento que en México particularmente hay más o menos 6 pueblos indígenas que tienen este tipo de flautas. Como les dije al principio, ninguna de estas entró como en un proceso de mestizaje o de uso posterior o de uso contemporáneo por fuera del contexto indígena, entonces siguen siendo
instrumentos muy reservados para las comunidades que los utilizan y siguen estando pues de uso prácticamente ceremonial para estos pueblos. Ya para el caso, ya para el caso colombiano, pues es un instrumento que sigue estando de uso pues, de comunidades, principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la serranía del Perijá. La serranía del Perijá queda al frente de la Sierra Nevada, pero entre Colombia y Venezuela. Es una serranía donde están los indígenas Yucpa, que comparten, son binacionales, están una parte en Venezuela, otra parte en Colombia. Ellos tienen también esta flauta. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuatro, los Ica, que son los arhuacos, los Cágaba, que son los Cogi, los Wiwas y los Cancuamos. Estos cuatro pueblos tienen todavía esta flauta, este instrumento aún de uso ceremonial, es decir, escuchar estas melodías es muy difícil, no son músicas que se toquen en festivales folclóricos o que tú llegues un día ya, además que pues no es fácil entrar a la sierra, ¿no? Tienes que tener una autorización de los gobernadores de los respectivos pueblos y pues hay que ir como dentro de algún plan con alguna función particular. Afortunadamente no son sitios turísticos ni son sitios que estén expuestos a estas dinámicas, entonces estos pueblos tienen una relación muy profunda con la música y pues entran en unos escenarios en los que desafortunadamente nos hemos deslindado mucho, que es el uso y los significados de la música con el entorno en el que viven. Básicamente la música es la que sostiene la armonía del planeta y la armonía del entorno. Las músicas tienen historias, tienen un montón de significados. Hay músicas que se pueden tocar en entornos, digamos, menos sacralizados. Hay otras que son exclusivamente para tocar en estos entornos sacralizados. Entonces, hay mucho que aprender todavía de esta relación con el sonido, esta relación con melodías que son muy, muy antiguas. Son melodías que han sobrevivido por la memoria. No, son pues comunidades que no desarrollaron la escritura, pero sí desarrollaron una relación con la oralidad muy profunda. Entonces son muchísimas melodías y todas las melodías tienen un sentido, tienen una historia, son para algún animal, son para el dueño de las plantas, el dueño de los árboles, para hacer llover, para que no llueva. Todas las melodías tienen una historia muy profunda y esto lo comparten. De los cuatro pueblos que hay, pues solo los tres que conservan la lengua. Los cancuamos, desafortunadamente, hacia la década de los 50 ya entraron en una etapa de campesinización, se volvieron campesinos y perdieron sus prácticas que están revitalizándolas desde hace más o menos unos 30 años. Entonces los Kogi, Wiwa e Icas tienen todavía un conocimiento muy bien conservado acerca de su relación con las melodías. Esas flautas, acá tengo una pareja, estas se llaman huatucos, estas son del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada, son pues prácticamente idénticas a las gaitas costeñas. Una que es la que hace la melodía, tiene 5 orificios y la que hace el acompañamiento a la melodía tiene solo un orificio. La cabeza tiene una construcción muy particular, tiene unos hilos acá alrededor de la cabeza que hace que sostiene, pero pues, técnicamente es el mismo principio que las gaitas costeñas. De esta melodía, de estas flautas, hay muy poca información por internet. Hay un disco muy importante que les voy a mostrar acá que hizo el profesor Egberto Bermúdez en el año 93, dentro de una expedición muy grande que hizo la Universidad Javeriana que se llamó Expedición Humana. Entonces ellos hicieron un registro de distintos pueblos y pues el profesor Egberto Bermúdez estuvo concentrado en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hizo grabaciones de pues, las músicas en general. Hay cantos, hay relatos en lengua, todos. El uso del acordeón en la sierra, el uso de distintos sonajeros, de sonidos que hacen con la mano, de cantos de mujeres, de cantos de hombres, de bailes ya más como campesinos.
Entonces, es un disco muy interesante, lo encuentran en YouTube. Vamos a escuchar acá un pequeño fragmento de una melodía de Quizzes. Este trabajo es muy importante, pero em, no aportó, pues bueno, no aportó, no aportó demasiado, pero las historias de las melodías no están en lo publicado. ¿Sí? Solo está definiciones como esta, música de Quizzes, maraca y caja. Pero esta melodía seguro tiene un nombre y seguro tiene una función específica. Entonces, en eso el trabajo publicado por el profesor Egberto, pues em, no incluyó esa información. ¿M? Son más como registros sonoros con mucho detalle de quiénes son los intérpretes, en dónde fue grabado, el nombre de los instrumentos y esto, pero el significado no está presente en esta publicación. Vamos a escuchar un poco acá de esta melodía de Quizzes. Estos son indígenas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué tal ese final? Me encantan esos finales que terminan ahí como flotando libres, sin el pulso, sin la estructura que venían proponiendo. Hay un disco que sacaron unos italianos que se llama Cantos Wiwa. Es un disco que está en YouTube, está en Spotify también. Y ahí hay un poco más de información. Desafortunadamente Spotify no incluye más información que la sonora y algunos datos pues como generales de la producción, pero el CD original, que por ahí lo tengo, sí incluye un poco más de explicación de para quién, para quiénes, cuál es el objetivo de este canto. Son la mayoría em, melodías para algunos animales de la naturaleza. Esta relación con los animales tiene que ver con la personalidad de los seres humanos. Cuando se quiere que por consulta de los mamos, se ve que el niño o la persona que va a nacer o alguien que tiene alguna dificultad necesita las cualidades de algún animal, se le tocan estas melodías que ellos lo llaman cantos, pero son melodías pues de la flauta, donde se convoca como el elemental de este animal para que venga a ayudar o para que le brinde como sus virtudes a este ser humano que viene o a alguna persona con alguna dificultad. Esto es una explicación muy genérica. Las historias son mucho más complejas, pero bueno, vamos a escuchar acá un fragmento, una melodía de los Wiwa.
Entonces esta música es una cantidad de códigos encriptados que les entregaron a ellos desde la creación del mundo, más o menos. Aquí no hay autores, no hay compositores, no hay este tema pues de propiedad. Eso es propiedad de la memoria cultural, de la memoria ancestral de estos pueblos. Sí, son transmitidos por la vía oral y es abrumador la cantidad de melodías que conservan aún, ¿no? Es parte pues de su relación con el entorno, su manera de mantener una armonía con su entorno y su naturaleza. Tienen también unas músicas particularmente, a excepción de los Kogis, los otros, los Wiwa y los Iku o Aruacos, que es una música para la fiesta. Obviamente tenemos también la música para la diversión, para la fiesta, para unos espacios no necesariamente sacralizados. Y es una música en la que ya hay un tambor más rítmico, unas maracas también más activas, a veces canto, y ya solo utilizan una flauta. Vamos a escuchar acá un pedazo de una melodía cancuama que ellos llaman gaita. Eso lo llaman ellos gaita, este tipo de música. Bueno, ¿qué tal ese estilo, ese maraquero, ese estilo, ese tamborero, un lenguaje muy particular ahí, que inclusive los cancuamos pelean con la gente de Valledupar con el tema del origen del vallenato, ¿no? Ellos sienten que han sido excluidos y ellos afirman que les robaron ideas para luego volverlas, esta música pues más aceptada, ¿no? Hay que recordar que los pueblos indígenas pues fueron históricamente exterminados por un lado, silenciados por otro y pues invisibilizados prácticamente hasta la Constitución de 1991. Hasta esa época la Constitución no los reconocía, fueron entregados a las órdenes religiosas jesuitas, capuchinas, carmelitas descalzas, agustinas, para su formación, para su ingreso a la civilización, que era el término que utilizaba el artículo de la Constitución, donde los ubicaba como seres como que estaban en una etapa que todavía no han terminado su evolución. Entonces, hay un relato genérico desde los tiempos de la colonia que sobrevivió hasta entrado el siglo XX de una atención muy limitada, una atención muy superficial a todo el conocimiento y a toda em, la manera como estos pueblos pues se nombraban, sus significados, el uso de sus bailes, de sus tradiciones, de sus músicas. Entonces,
pues somos un poco herederos, hemos heredado esa manera de ubicar, de percibir, de catalogar estas tipos de músicas que no caben en los cánones que culturalmente nos han ofrecido, ¿no? Incluso cánones que culturalmente han sido globalizados, difundidos desde la academia, desde los medios, desde la industria musical. Entonces ahí tenemos como una tarea muy, muy fuerte de decolonizar pues un poco nuestro oído, nuestro gusto musical y conocer que hay tantas maneras de relacionarnos con el sonido que pues no nos alcanzará el tiempo de la vida para tanto. Vamos a ver ahora cómo fue que nos contaron ese discurso, cuál fue esa narrativa. Fue una narrativa muy temprana con la que empezaron a hablarnos de estos instrumentos. No voy a profundizar acá mucho porque son bastantes testimonios, pero vamos a incluir acá algunas. Esta es la primera en la que se describen estas flautas de las que hemos estado hablando. Es 1580 en la villa de Tenerife, Magdalena. Esta villa queda, aquí hay un mapita donde les voy a mostrar dónde está la villa de Tenerife, Magdalena. Es sobre el río Magdalena, está aquí en este punto rojo. Acá está Cartagena de Indias y bueno, por acá arribita de Campo de la Cruz queda Barranquilla. Y pues ustedes saben, el río Magdalena fue la, la, la fuente, pues el medio de comunicación con lo que se empezó a construir en el interior del país. Entonces su cauce fue recorrido y pues hubo muchísima interacción con todos los pueblos localizados a lo largo de este río. Bartolomé Briones de Pedraza fue un cronista. Él venía acompañando una misión pues, de la colonia y pues hace esta descripción. Este texto está en un boletín del Museo del Oro, realizado por Ana María Falchetti. Este es un fragmento, obviamente la descripción es mucho más extensa, pero la parte de la música son apenas unos 2 párrafos. Hay sus gaiteros. Ese término gaitero es muy curioso cómo aparece de manera tan temprana en la narrativa. Hay sus gaiteros que tañen con unas flautas muy largas que tienen los brazos muy colgando abajo, puestos los dedos en los agujeros de la flauta, que es una caña hueca, y de cera de la tierra tienen hecho su manera de flauta, y puesto un cañón de ave que meten en la boca para tañer. Uno es el tiple y el otro lleva el tenor. Y un calabazo tiene el uno de ellos, otro indio que es el sonajero, que está con unas chinitas dentro y va llevando el contrapunto. Entonces acá hay dos afirmaciones curiosas. Uno es el uso del término gaita de una manera tan temprana, es decir, hubo ya una clasificación propia. Gaita no es un término de acá de ninguna lengua nativa ni de nada. Aquí hay pues varias versiones de por qué el uso de este término, pero a mí me llama mucho la atención que haya sido tan temprano, o sea, tan temprano, 1580, ni siquiera un siglo después del ingreso pues acá de la colonia española. Entonces, una es que simplemente en su idea de flauta o de instrumento melódico, pues la gaita era el que ocupaba este lugar y pues es como si, no sé, ustedes van a la India y ven un sitar y no tienen idea y le dicen el tiple ese, ¿sí? O cualquier instrumento de cuerda que tengan ustedes en su cabeza antes de saber cómo es que lo llaman los locales a este instrumento. Entonces, esa es una. Otro es que hay un instrumento en Marruecos que se llama algaíta, que son un par de flautas más como oboes, es decir, que tiene una lengüeta, no un tubo, sí, un tubo que es un cañón de una pluma en este caso de las gaitas, por donde se sopla. Entonces pues hay como esa otra hipótesis, pues que ya realmente em, es muy difícil probar cuál de los dos. El hecho es que de manera muy temprana utilizaron para referirse a estas flautas el término de gaitas. Acá ya lo menciona Bartolomé Briones de Pedraza como gaiteros. El otro es el largo de la flauta. Algunas teorías afirman que la flauta larga, el tamaño de la flauta que es tan largo, se debió a su interacción con los tambores que los descendientes de africanos traídos acá forzadamente
en calidad de esclavos, pues empezaron a construir para su desarrollo musical y cuando empezaron a interactuar con estas flautas, que vemos que no tienen un tamaño muy largo, si esta flauta es menos, pues, es muy corta, ¿no? Casi que un brazo de largo, hubo la necesidad de darles más tamaño para que pues, el sonido de los tambores no la tapara. Sin embargo, acá él dice que son muy largas las flautas, ¿no? Que son muy colgando abajo, que muy largas, los brazos muy colgando abajo. Entonces, bueno, probablemente hubo muchos tamaños, seguramente muchos más pueblos indígenas que pues desaparecieron en el proceso colonial, se volvieron campesinos y sus instrumentos desaparecieron también. Entonces es muy probable que haya muchas más variedades de estas flautas y que las que conocemos hoy día son las que tienen una parecido pues con las de las gaitas las flautas, perdón, que existen aún en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía del Perijá y en el Tapón del Darién, donde están los indígenas Dunegula, que conocemos como cuna. Entonces, vamos a ver acá un segundo testimonio. Charles Stuart Cochrane, este fue un militar que viajó por el río Magdalena y pues hizo una documentación muy interesante de muchas cosas. Él documentó una cantidad de prácticas, de todo lo que vio, lo fue documentando. Mi atención fue atraída por el sonido melancólico de una flauta y un tamboril. Procedía de un círculo de personas. El ruido lo producían unos indios, uno de los cuales estaba encorvado tocando una larga flauta, de la cual dibujaba tonos, ciertamente variados, pero sin melodía. Una atención de parte de Stuart Cochrane, donde afirma acá, según sus herramientas musicales, un militar con sus referentes europeos, ¿no? Acá nos dice que dibujaba tonos, pero que no le encontró melodía a esto, ¿no? Sin melodía. Este testimonio fue tomado en el Piñón, perdón, Magdalena, muy cerca de Tenerife, también, unos 300 años después más o menos. Entonces hubo toda una narrativa acerca de como la poca atención que merecía lo musical, lo sonoro. Esto siempre estuvo dejado en unos lugares de música todavía, pues, los indígenas eran unas personas catalogadas como pues, primitivos, ¿no? Salvajes. Estas caracterizaciones que pues disminuían su saber y no le daban un lugar de atención de ninguna manera, era pues los nativos vencidos, ¿no? De una tradición. Entonces, esta narrativa pues fue como la manera en la que se fueron construyendo los imaginarios acá estamos hablando solo de estas flautas, pero esto correspondió a todas las prácticas que tuvieran una relación con pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes. Esto lo desarrollaremos más en las prácticas que vienen sobre el bullerengue, la chirimía y la marimba. Entonces, fue solo hasta 1942 que este señor que ven aquí, se llama Emirto de Lima, él fue filósofo, diplomático, musicólogo, músico, historiador, poeta, bueno, un intelectual muy importante del siglo XX. Y él escribió un libro que se llamó Folclor Costeño, donde es el primero que se sienta a hablar con unos gaiteros. Sí, es el primer personaje de la academia, de la tradición occidental, de la formación intelectual occidental, que decide recorrer él vive en Barranquilla, decide recorrer distintas territorialidades y describir las distintas prácticas ya con una intención de reconocer y por lo menos de hablar con las personas, ¿no? Conversar, preguntarles cómo llaman ustedes esto, cómo llaman esto otro. Entonces, este testimonio del Movimiento Lima es el primer documento en el que ya una persona se sienta y habla con unos músicos. En este caso, eran de un lugar que no pertenece como a lo que se ha denominado como el territorio de la gaita. Esto es muy curioso y es una problemática muy propia de la
de observar todo desde el centro, ¿no? Acá estamos en Bogotá, yo estoy en Bogotá, desde acá es que se ha mirado el país y desde acá es que se ha documentado durante el siglo XX, por lo menos desde acá es desde donde se ha diseñado qué es este país, cuáles son las tradiciones que lo atraviesan, dónde están las cosas, cómo se llaman, ¿sí? Se ha regionalizado el país, ¿no? El país, esto de región andina, Orinoquía, Amazonía, región Pacífico, región que todo esto son unas propuestas hechas acá desde escritorios, ¿no? Desde una manera de ver el país sin, en muchos casos, sin recorrerlo y caminarlo. Entonces, Emirto de Lima se sentó con un par de gaiteros de los que desafortunadamente no sé si se le olvidó preguntarles cómo se llamaban o qué, pero no están sus nombres. Están simplemente que son los gaiteros de Galapa, que tocan con las flautas, las describe, las gaitas, y dos tambores, uno que llama simplemente tambor y el llamador. No llama tambor alegre ni nada, sino solo tambor y llamador. Y entonces él hace unas transcripciones ahí de estas melodías. Las transcripciones son un poco extrañas. Yo intenté un día tocar una, él era pianista, pero pues realmente no sé, no sé qué fue lo que escuchó ahí o si aproximó como a su oído ya temperado, pues a su costumbre de pianista y de su formación cultural. Entonces, pues no sé, realmente yo no le entendí el lenguaje gaitero a esto, pero el libro es público, lo acaba de republicar La Iguana Ciega, una editorial barranquillera. Entonces, pues ahí están esas transcripciones que hizo Emilio de Lima, y ahí estos músicos le dicen a él que lo que ellos tocan son sones, ¿sí? Que cuando es una música lenta, ellos lo llaman son, y cuando es algo, una música más rápida, ellos lo llaman son corrido, simplemente. Y cada son tiene como una caracterización. Uno es el son de la novia, el son de la mosca, el son de los indios farotos. Tienen ahí en la descripción que hace Emirto de Lima sobre estos instrumentos. Desde ese momento empieza una etapa donde el país y distintas personas acá del interior toman la decisión de darle un lugar a estas tradiciones, y llega a Colombia una tradición que ya estaba, ya tenía casi 100 años de haberse em, consolidado en Europa, que es la del folclore, ¿sí? La de esos saberes populares y la de esa catalogación, caracterización, transcripción, hacer listados, ¿no? Hacer como muy de tipo enciclopédico, de tipo diccionario, ¿m? Unas definiciones que en la mayoría de los casos pues fue simplemente eso, unos listados y una nominación de una cantidad de tradiciones sin unos trabajos de campo más juiciosos. Entonces, unos de los pioneros de este proceso son las personas que ven ahí, Delia y Manuel Zapata Olivella. Ambos murieron ya en este siglo, 2002 y 2004, si no estoy mal. Y esta pareja, eh, influenciados por el movimiento negro estadounidense, decidieron hacer unos procesos de documentación, de visibilización acerca de prácticas culturales afrocolombianas. Entonces, es a ellos a quienes les debemos en gran medida que lo que se sabe hoy día de esas tradiciones tenga una línea de tiempo más o menos ininterrumpida. Quizás si no hubiera sido por Delia y Manuel, esto se hubiera tardado un poco más en documentarse, en que las personas se acercaran, en conocerse. Entonces, pues Delia y Manuel son fundamentales en esto. Sin embargo, no eran personas con las herramientas suficientes para abordar em, una documentación o una investigación un poco más rigurosa en términos de la manera o de lo que significan las músicas para estas personas. Obviamente esta gente hizo tantas cosas que pues era imposible también que lograran abarcar tanta información en esos tiempos además, ¿no? Pero gracias a Deli Manuel es que empiezan estos instrumentos a hacer presencia acá en Bogotá. Ellos son las primeras personas que se dan acá, por decirlo coloquialmente, la pela de hacer que teatros como el Teatro Colón
tradicionalmente dedicado a la ópera o a las músicas, a la alta cultura, como lo llaman los franceses, de la música. em, Del y Manuel hicieron las gestiones para que se pudieran presentar las prácticas que ellos estaban convocando. Delia armó un grupo de danzas folclóricas de Delia Zapato Olivella, en el que recogió personas de distintas poblaciones que históricamente pues, han estado, han tenido presencia afrodescendiente, para armar un grupo de muestra de distintas danzas folclóricas de Colombia. Entonces, pues era un grupo donde los que tocaban las gaitas acompañaban también a los que bailaban, em, o sea, estaban todos revueltos. Había un solo marimbero y seguramente les explicó a los otros cómo se tocaban sus golpes de sus tambores. Había un millero, Erasmo y Roque Arrieta, estaban los gaiteros de San Jacinto, que de hecho es gracias a él y Manuel que existe este grupo de los gaiteros de San Jacinto. Pues ellos los convocaron en el año 52 para sumarse a este grupo. Entonces, esta fue la manera en que esta música de raíces afro y de raíces indígenas, claramente, se empezó a difundir acá en Colombia. Esto fue en la década de 1950 que empieza esta ciudad tan desconectada de sus territorios, tan centralizada todavía con una constitución de 1886, sí, donde no reconocía la diversidad, donde solo reconocía su herencia hispana, donde solo reconocía la religión católica, donde los afros y los negros no estaban, no hacían parte de esta constitución. Solo es hasta los 50 donde empieza a generarse un movimiento de difusión de estas tradiciones gracias a la labor de Deli Manuel, y gracias a Deli Manuel muchas personas del campo de la etnomusicología y de la musicología, con su interés por estudiar a Colombia, pues tienen en Deli Manuel su fuente de información. Entonces llegaban a Colombia o los conocían en encuentros en distintos lugares del mundo, y ellos eran sus informantes. Ellos les decían, mire, aquí en esa zona hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto, y ellos eran los enlaces con ya personas dedicadas pues a la investigación y estudio de las músicas campesinas, afrodescendientes, indígenas, que no tenían pues una vinculación eh, tangible pues con la herencia colonial. Entonces, gracias a Adel y Manuel es que empiezan unas visitas acá muy importantes como la de Isabel Aretz. Isabel Aretz vino a Colombia en el año 1959 y es ella la que hizo, pues podríamos decir que las primeras grabaciones de un conjunto de gaita y de músicas pues que estaban cercanas a ese territorio. En 1950, ella es Isabel Aretz, argentina, ella murió ahorita en el 2002 también. Y pues estas grabaciones todavía no ha sido posible localizarlas, pero se sabe que grabó. Dice el documento, un texto escrito por ella misma, que hizo más o menos 60 muestras de audio en San Basilio de Palenque, María la Baja, San Jacinto y Soplaviento. Entonces, bueno, ya algún día aparecerá esta información para conocerla. Y en paralelo a eso, pues la industria fonográfica, em, particularmente Discos Fuentes, que es de 1934 y estaba ubicada en la ciudad de Cartagena, hizo pues algo que yo no sé si ellos sabían que estaban haciendo, pero de todas las tradiciones presentes en el Caribe, se interesó en la música de gaita y realizó un extenso trabajo de registro fonográfico de manera comercial, es decir, esto era música para vender. A esto no les interesaba ni los nombres de los instrumentos, ni de dónde venían, ni nada. Esto es simplemente gente que estaba en Cartagena o en Barranquilla o que pasaba por ahí y pues pasaba, la metían en los estudios de Discos Fuentes y pues lograron pues más o menos unas 20, 25 publicaciones de música de gaita hecha en estudio, desafortunadamente con mucha vacíos en cuanto a fechas, en cuanto a nombres integrantes, no se sabe quién toca, no dice nada, ni siquiera los nombres originales de los temas. Los nombres de los grupos quizás se los inventaban, porque era así como los cumbiamberos, ¿cómo era? El conjunto típico de los cumbiamberos. Estos grupos de gaita eran unos grupos muy, muy campesinos, era muy, muy extraño que tuvieran
esos nombres, no era común para esa época. Entonces, Discos Fuentes grabó este tema que posteriormente Harold, voy a mostrarles acá. Bueno, vamos a escucharlo primero y ya les muestro acá un poco más de los detalles de esa grabación. Entonces, bueno, esta etapa de Discos Fuentes, pues fue como un trampolín, un poco sin la intención documental, pero pues definitivamente fue como un punto de difusión muy particular y es que registraron gaiteros de distintas regiones, ampliaron muchísimo, seguramente sin proponérselo, pero ampliaron muchísimo el territorio gaitero. Lo que nos contaron de él y Manuel Zapata Leía se centró muchísimo en San Jacinto y fue San Jacinto como el epicentro de todo esto y como vinieron personas del campo de la investigación musical como Isabel Aretz, George List, un etnomusicólogo muy importante en la Universidad de Indiana, se centraron únicamente en este caso y más o menos desde los años 70 la industria musical se quedó únicamente con los gaiteros de San Jacinto. Es esa la razón por la que de gaita, aún hoy día el referente más importante que tenemos sigue siendo el de San Jacinto, pero era una tradición que hacía presencia en muchísimos territorios y sobre todo había muchísimos gaiteros de zonas tradicionalmente cimarronas, de zonas negras, de presencia pues de gente que fue anteriormente esclavizada, traída desde el África. Entonces, toda esta década de los años 70 giró en torno a unas narrativas muy superficiales acerca de la música de gaita, en la que pues el trabajo de campo fue muy escaso, fueron muy pocos los procesos que se hicieron con el trabajo de campo y el imaginario pues de esta música siempre estuvo en unos lugares en los que pues definitivamente era claro que había un sesgo colonial muy fuerte todavía. Harry Davidson es un colombiano de descendencia escocesa que muy joven se dedicó a hacer un diccionario del espectador y pues es extensísimo. Hoy día son 3 tomos muy generosos de información donde pues hay de todo, de cosas de comida, ruana, alpargata, almojábana, changua, cocido, bueno, todo lo que ustedes imaginen que es como propio de una región, de un país, de un territorio. Y pues esto fue lo que es un diccionario, ¿no? Ya en la G, usted va por la G, 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 llega gaitas, y esto fue lo que Harry Davidson escribió sobre este instrumento. Oyendo las gaitas se observa que tienen un sonido primitivo, como de instrumento que no ha completado su evolución, y el cual es bastante desapacible. Se tiene la impresión de que las notas como que no salen firmes, y por esto el sonido es desabrido y frío.
Entonces, pues bueno, aquí em, continúa pues esta narrativa, esta manera de tratar unos instrumentos muy antiguos que por las condiciones que ya les he contado de la constitución, el lugar que se le dio a las personas habitantes de estos territorios, pues fue siempre en un lugar de inferioridad, de que su evolución no ha terminado, de salvajes, primitivos, ¿no? Hasta caníbales, ¿no? Hay una cantidad de apelativos que fueron los genéricos para tratar a todas estas comunidades y pues por supuesto la música no se iba a salvar, ¿no? Acá está pues súper claro, ya no dice más sobre las gaitas Harry Davidson. Entonces, esto fue como más o menos el escenario durante durante la segunda mitad del siglo XX, en el que la tradición de los denominados folcloristas o folclorólogos, que en alguna clase con el maestro Miñana nos decía que era una categoría inventada acá en Colombia, eso de ser folclorólogo, una persona que se dedica a estudiar los folclores en general. Esta fue en general la narrativa sobre las gaitas, se quedaban en descripciones muy superficiales, simplemente describir los instrumentos, un poquito los ritmos muy por encima, solo los nombres de los instrumentos y ya, no profundizaban mucho más allá de si esto tenía algún significado, cuál era el contexto en el que se tocaba esta música, qué intérpretes, su territorialidad, cuáles eran las, las posibles herencias africanas, las posibles herencias indígenas, ¿no? Estamos durante la mitad del siglo XX en la construcción del concepto de mestizaje y la construcción de este concepto de mestizaje tiene muchas aristas, pero con la que inició era básicamente la de un borrón y cuenta nueva, ¿no? La de reconocer la nueva mezcla genética fruto de todas las mezclas que se dieron en el periodo colonial, pero sin irnos a las características puntuales de cada una, sino como un resultado ahí híbrido de la mezcla de todas, ¿no? Entonces acá se desdibuja un poco en el concepto de mestizaje las particularidades de cada caso, ¿sí? Las particularidades de, de- de lo rítmico, de lo melódico, de su contexto. Esto ya queda acá como en una nueva humanidad, ¿no? Que es alimentada de todas estas, pero las particularidades se desdibujan en este concepto de mestizaje. Entonces, el discurso del mestizaje pues viene acompañado con esta teoría de lo triétnico, que suena muy bonito, pero desafortunadamente es una invisibilización de las particularidades de cada caso, ¿sí? Que los de los negros, del tambor, de los indígenas, la melodía y su nostalgia, y de los españoles de España, el texto, ¿sí? Entonces acá ya se, se, mm, se da por sentado que esto fue pues un fruto pues de un encuentro armónico y pues no lo fue. ¿M? Esto fue una supervivencia a un periodo terrible, ¿no? De la esclavitud, una historia de violación de derechos humanos de 3 siglos, casi 4 siglos, y de un exterminio del pueblo indígena muy fuerte. Entonces, esa idea de lo triétnico hay que analizarla con lupa, hay que hilarla mucho más fino, comprender un poco más cómo se originó, cuál fue el sentido de esta afirmación de este término, porque eso borra un poco, desdibuja, no reconoce las, las partículas más finas de su conformación. Entonces, puede que lo melódico tenga mucho de africano también, puede que lo rítmico tenga también mucho del espíritu indígena. Estas son preguntas que se necesita mucho más campo y mucha más interacción para profundizar mucho más este contexto. Entonces, bueno, todo esto sucede en, en esta Colombia durante el siglo XX y es con el cambio de siglo que ocurre algo en, en donde muchas personas de las cuales yo hago parte empezamos un proceso de
hacer un viaje, viajes interiores, o sea, como interiores me refiero geográficamente, pero también en nuestras formaciones particulares, em, que generan pues una atención distinta hacia muchas tradiciones. En el caso particular de la música de gaita, pues es importante mencionar que ya la Constitución de 1991 entra con este discurso del multiculturalismo y de la diversidad. Estos discursos también suenan muy bonitos, pero pues tienen un trasfondo preparatorio para el ingreso de la política neoliberal, ¿sí? El ingreso del capitalismo puro y duro a estas economías que están pues como saliendo del periodo colonial. Entonces, el multiculturalismo es entendido como, sí, vivimos en una nación que tiene indígenas, afros, árabes, y rom, gitanos, y todas las derivaciones que esto salga, pero desafortunadamente no cambia las condiciones económicas de estas poblaciones. Todo eso se queda un poco en el discurso y pues, ayudas internacionales, USAID, territorios de oportunidades, bueno, una cantidad de apoyos muy pues, valiosos de alguna manera, pero que desafortunadamente em, son pañitos de agua tibia para problemáticas tan graves como las que siguen existiendo para todas estas poblaciones. Entonces, en el año 91 pasaron muchas cosas. Carlos Vives incluye en su propuesta a Maite Montero, una gaitera mujer, tremenda gaitera, una mujer impresionante. Y esto hace que muchos jóvenes, de los que me incluyo, en los 90 empezáramos a familiarizarnos con unos sonidos que siempre estuvieron ahí, pero pues que la historia la sociedad no nos los ponía, no nos los ofrecía, ¿no? Uno viviendo en una ciudad como esta, eh, yo recuerdo que la radio era en inglés, la mayoría, con ya rock en español desde los 80, pero la radio comercial, pues era la radio comercial, ¿no? Pura música en inglés y rock y pop. Entonces, Carlos Vives abrió una puerta muy importante. Obviamente no fue solo Carlos Vives, ¿no? Él tenía un equipo muy grande de personas geniales, todas, unos músicos increíbles. Carlos Iván Medina, Einer Scaff, Teto Campo, Iván Benavides, Richard Blair, Pablo Bernal, el Papa, Egidio Cuadrado, que acaba de fallecer. Entonces, pues era una comitiva muy grande, sin embargo, pues sí hacía parte como de esta política multicultural donde reconozco al otro, pero sus condiciones no cambian, ¿no? Entonces sí hay ahí una apropiación, una exotización, un uso bastante superficial, más cedido a las estructuras globalizadas del rock y del pop. Pero bueno, en todo caso, abrieron una puerta y Totó la Momposina, indudablemente, em, quien desde los 90 empieza a ser difundida a través del sello Real World se me olvidó el nombre del de Real World, ya me acuerdo y se los digo, donde estaba enfocado directamente hacia ese nuevo género denominado la World Music, ¿no? Entonces era ya un tratamiento, Peter Gabriel, era un tratamiento un poco condescendiente con las audiencias europeas. Si no eran discos pensados o grabaciones pensadas para la gente de acá o para la gente de esas comunidades, sino un poco para que ese sonido, esas manera de presentar la música, de presentar en el folleto que venía con el CD, sirviera pues de referencia particularmente para públicos que consumían esta música, que pues era prácticamente el público europeo, norteamericano o canadiense. Entonces, esos 90, Carlos Vives, Totó la Momposina, fueron para muchos, me incluyo acá, nuestras fuentes de información. Eso era lo que uno tenía como un ciudadano común y corriente. Yo fui punkero, jazzero, rockero, rehabilitado de todo eso ya. Pero esa era el acceso a estas músicas que era pues posible en esos tiempos para una persona común y corriente, ¿sí? No estoy hablando de personas que estuvieron haciendo investigaciones ya o haciendo trabajo de campo. Antonio Arnedo, sin duda también, otro referente muy importante que gracias pues a los músicos con los que hizo sus discos en los 90 pues nos abrió muchísimo la mente y las posibilidades para unos jóvenes estudiantes de música de aquellos tiempos. Entonces, acá es donde considero yo que la gaita
y la música gaitera empieza a tomar fuerza en la ciudad de Bogotá. Hay un antecedente que es importante mencionar y es que los gaiteros de San Jacinto son muchos gaiteros de San Jacinto, hay una cantidad de gaiteros de San Jacinto y algunos de ellos empezaron a hacer visitas más largas a Bogotá, a diferencia de las que hacía Delia Zapata. En las épocas de Delia Zapata no había esta cultura del taller, de la clínica, de que una universidad trajera un grupo de estos para hacer una muestra, sino eran las presentaciones de las danzas folclóricas que Delia Zapata había logrado posicionar en un lugar pues único. ¿Sí? Delia Zapata logró meter a las universidades las cátedras de las danzas folclóricas. ¿Sí? Ella, su interés era la danza, no era pues, la música sin duda, pero la danza fue lo que se posicionó en lugares como la ASAP, en la Antonio Nariño, que ya fundó allá su cátedra de danzas folclóricas. Entonces, varios gaiteros, particularmente Toño García, Nicolás Hernández, Gabriel Torregrosa, el viejo, Juan Fernández, Juan Chuchita, Antonio Rodríguez, empezaron a venir y a quedarse temporadas largas acá en Bogotá, y es en los 80 que empieza ya a aparecer esta dinámica de los talleres y de los intercambios. Había ya acá una atención especial gracias a gente que hizo parte de los movimientos maoístas, ¿sí? Como el Grupo Nueva Cultura, como los Carrangueros de Ráquira, Jorge Velosa, Jorge Sosa de Nueva Cultura, y bueno, muchos más que prestaron especial atención hacia las músicas indígenas, perdón, andinas del interior y las músicas llaneras, campesinas, y esto pues hizo que la sensibilidad hacia cualquier tipo de música campesina no oficial, no institucionalizada, no documentada, pues llamara la atención y tuviera un lugar aquí. Entonces, entre los 80 y los 90, pues hubo presencias acá largas de gaiteros acá un año, 6 meses, 8 meses, y entre ellos José Vázquez Plata, quien es el que definitivamente se quedó a vivir acá en Bogotá, se enamoró de su actual esposa, vive en el barrio La Perseverancia y él fue el que empezó acá a dar talleres, a enseñar personas, a venderle tambores y pues estos que están viendo aquí en las fotos, fuimos muchos de sus alumnos que en el cambio de siglo tomamos la decisión de estudiar esta música. Muchos veníamos de estudiar jazz, muchos veníamos de estudiar rock, de tocarlo, pero hubo una, pues como un despertar, podemos decirlo así. Fue algo realmente muy natural, muy espontáneo, el, el encuentro y el interés por conocer unas músicas que no estaban enseñándose en ninguna universidad, que no había ningún lugar donde aprenderlo, que tenía uno que obligatoriamente acercarse a estas personas a aprender. Entonces, pues muchos aprendimos acá en Bogotá. em, con músicos que estaban acá en Bogotá y para el caso mío particularmente y de varias personas de las que pues nos encargamos con esto, hubo una iniciación muy especial con el señor que ven ahí en la foto del lado izquierdo, él es Encarnación Tobar, el Diablo, era conocido como el Diablo, y él vino a Bogotá en el año 99 a tocar con Paito, gaitero, que era su gaitero, los gaiteros de Punta Brava, se presentaron acá en Bogotá en la Academia Luisa Calvo y en la Media Torta, y María José Salgado y Andrés Felipe Salazar, que están ahí en la foto, y Jorge Sepúlveda, de todos pues músicos hoy con una trayectoria muy importante, estuvieron allá en su casa, invitados por Milena Contreras, una gran maestra de música, quien conocía a Encarnación y a todos los que pasaban por su escuela, pues los invitaba a que fueran a conocerlo. Entonces él fue como el detonante, ¿no? Digamos que yo hasta esa época veía en este instrumento algo pues es muy lindo, muy llamativo, pero seguía siendo para mí como algo que yo no entendía bien lo que pasaba, ¿no? Para mí era como todo más o menos lo mismo. Yo sentía que los ritmos eran todos muy parecidos, que las melodías eran como todas variaciones de la misma, que era como la misma idea que se variaba, pero realmente no necesitaba, o sea, la necesidad de un maestro o una maestra es fundamental para esta música. Tener a alguien, una persona que te entrega algo, ¿sí? Esto es la oralidad. Es necesario. Estas son unas músicas de muchísima libertad, pero con una cantidad de estructuras y una cantidad de lenguaje que es muy difícil
em, bueno, no difícil, pero pues como que el conocimiento se siembra de una manera distinta si no tienes esa maravillosa experiencia de tener una persona a quien ves para inicialmente imitar. Entonces, esta visita a Encarnación Tovar, para el caso particular mío y de las personas que ven en esas fotos, pues fue ya como el entren a esto, ¿sí? Este fue el que abrió la puerta y nos mostró que esto es una práctica musical con una cantidad de información abrumadora, con una historia no sé, por lo menos 3 siglos, con una cantidad de personajes, con más territorios de los que conocíamos hasta el momento. Entonces, desde ahí pues empezó como una presencia mucho más constante y sobre todo músicos bogotanos, muchos estudiantes de música universitarios, otros simplemente gente aficionada, empezó a ponerle atención a esta música y empezó a utilizar los instrumentos, a tocarlos, a aprender, a buscar más personas con quienes aprender. Empezó también una migración muy importante de músicos que por diversas razones, orden público en sus territorios o simplemente por unas condiciones de vida diferentes, empezaron a migrar aquí a la ciudad de Bogotá, particularmente Freddy Sarrieta, Jorge Aguilar, El Palomo, Federmán Rodríguez, el Chucky, es que todos tienen apodos, Orlando Yepes, Dionisio Yepes, Francis Lara, todos de esta tradición musical más ligada a San Jacinto, pues fueron ya definitivamente los que dieron el empujón para que esta música se sembrara aquí en Bogotá de una manera cada vez más creciente y empezara pues a tomar unos caminos muy diversos. Particularmente en nuestro caso, nació el grupo Curupira, que es un grupo que tiene pues ya 24 años de haber sido fundado y con este grupo pues surgió una reflexión pues que yo sigo defendiendo y es que la tradición es muy hermosa, la tradición es muy bonita, la tradición es una memoria oral antigua que también está conectada con su contexto, con su gente, con sus montes, con su comida, con su memoria, con su cultura, con su forma de caminar, con con todo lo que ha sucedido allá para que todo esto se vuelva la música que es. Y pues a mí me pasó que a mí me encanta seguir estudiando, yo sigo estudiando estas melodías, pero yo no me sentía cómodo tocando esta música como en público, o como haciendo un grupo de gaita, o como convirtiéndome en gaitero, ¿sí? Así a la usanza propia gaitera. Entonces, lo que pasó fue que empezamos a hacer música propia a partir de esos instrumentos, sin necesidad de pasar directamente por la tradición, ¿sí? Fue ya como encontrar un punto de fuga de qué es hacer música, de cómo utilizamos los instrumentos, de darse cuenta que en estos casos son unas flautas y que tienen el uso que ustedes les quieran dar, ¿sí? Entonces, obvio, la tradición pues es un lenguaje construido de varios siglos, entonces no es una música, no es sencilla, es difícil de tocar, hacer sonar una gaita es difícil, sostener el tambor que aguante el tiempo que debe aguantar y que las manos aguanten es difícil, toma años, la maraca también, ¿no? Que eso suene firme, que suene con asunto, como dicen ellos, eso es un proceso que toma muchos años y al cual seguramente ya... em, se va a llegar, ¿sí? Es así, sí, como una persona acá del Chocó puede tocar música clásica europea, pues cualquier persona puede tocar también esta música. Pero entonces sí hay un lugar que me parece importante recalcar y es que qué tenemos para aportar también, ¿no? Desde nuestra experiencia, desde nuestra memoria, desde quiénes somos, ¿no? ¿Qué tenemos también ahí para de manera recíproca sumar a esta historia tan revuelta, ¿no? Entonces, bueno, Curupira es uno de estos casos. Hoy día Bogotá, considero yo que aparte de toda la movida cultural tan fuerte que está teniendo, el amigo Richard Blair, que fue el que produjo el disco Totola Momposina de Real World con Peter Gabriel, también fue productor de los primeros discos de Carlos Vives, tiene su grupo Side Stepper, bueno, es un melómano increíble, comparaba a Bogotá con la Nueva York de los años 80. ¿No? Ahorita Bogotá está en una efervescencia cultural abrumadora y
estas músicas hacen parte de esa efervescencia cultural. Pues a la fecha hay un festival de gaitas dedicado a las gaitas en la capital, que así se llama, Gaitas en la Capital, que convoca un número muy importante de grupos, que muchos son de gente únicamente acá del interior o de algunas otras ciudades cercanas, no necesariamente gente costeña, también hay gente costeña y grupos mezclados con gente de la costa. Entonces, esta música particularmente se ha ido abriendo y se ha ido ganando un lugar especial de manera paralela a la aceptación institucional o a la aceptación académica. Las academias han abierto tímidamente las puertas a estas músicas campesinas. Estoy seguro que tiene que ver con toda esta construcción y toda esta narrativa previa, donde todavía prima una estructura europea, donde todavía prima una estructura escrita, donde todavía prima una estructura temperada, una estructura que todavía le cuesta mucho trabajo dialogar y abrirse con una diversidad que es muy, muy profunda, muy compleja. Y la gaita no es la misma, no es una sola, hay una cantidad de estilos, de formas de tocarla. Cada vez que aparece una grabación nueva, vieja, nueva, pues que fuera hace mucho tiempo, pero que recién se encuentra, cambia el paradigma y empezamos pues a ver que es muy personal la manera como cada quien la interpreta dentro de un estilo y de unos códigos comunes y colectivos, ¿no? Unas músicas que eran utilizadas para celebraciones religiosas, católicas, sincréticas, es decir, le estamos tocando a un santo católico, pero por detrás tenemos una memoria de la ritualidad indígena y de la ritualidad africana que la escondieron ahí en esos santos para que no desapareciera su espiritualidad. Entonces, esta práctica cerrada de rueda de gaita, de noches enteras, de tocar de manera devocional, ¿no? Como que usted está tocando es porque cree en eso, y porque usted está pagando ahí con su sudor y su música el, el, el respeto pues por lo espiritual, poco a poco fue pues ya entrando en estas dinámicas de músicas populares, de los festivales folclóricos, de las competencias, de las piezas más corticas, de las canciones, ¿no? De las letras. Hay unas, pues, la producción musical hoy día es abrumadora, ¿no? Conocemos a gaiteros de Pueblo Santo, a los gaiteros de Ovejas, con unos aportes muy valiosos en una nueva dinámica de la gaita. Y hoy día, pues, hay más o menos unos 8 grupos de gaitas universitarios, más o menos. Digo universitarios, pero que no pertenecen a programas de música, ¿no? Sino son de los programas de bienestar cultural de las universidades. Está el de la Javeriana, el de los Andes, bueno, ese sí pertenece a la carrera de música, pero está abierto a toda la comunidad universitaria. Está la pedagógica, está em, la Universidad de La Sabana, la Minuto de Dios, la Universidad Nacional, es con el grupo más antiguo de gaitas, que pues no es solo de gaitas, es de músicas del Caribe, pero la gaita ha tenido un papel ahí muy importante y pues siento que ya hoy día es una música que se volvió como de alguna manera parte de la tradición musical capitalina. Sigue siendo todavía una cuestión muy de nicho, pero la cantidad de personas tocando y aprendiendo, comprando, consiguiendo los instrumentos, pues es cada vez más grande. El instrumento se ha tecnificado también de una manera admirable. Ahora las gaitas son plegables, tú las puedes desbaratar, les puedes quitar la pluma para que no se te rompa porque es muy delicado. Ya los gaiteros no todos hacen sus gaitas o las gaiteras. Ahora se compran las gaitas a un luthier especializado que además las tempera, ¿no? Te las puede afinar en la tonalidad que tú quieras. Ya esa relación como de las medidas de tus dedos a la caña, pues eso ya no se hace, ¿no? Ya eso no digo que haya desaparecido, pero ya no es común, ya no se efectúa. Entonces, este es un mapa, ya vamos cerrando para abrir un poco el espacio a ver si conversamos un poquito con algunas dudas que tengan. Eh, este fue más o menos el territorio gaitero durante el siglo XX, pero elaborado hoy día, ¿no? El mapa inicial del territorio gaitero se quedó en Ovejas, se quedó en San Jacinto, perdón, únicamente San Jacinto. Pero pues ya gracias a documentación, yo hice una maestría en la Universidad Nacional de Colombia de Musicología, donde pues investigué pues sobre todo esto que les estoy contando, sobre la narrativa, sobre las grabaciones,
sobre el lugar que le dio la academia y sobre todo, pues, este lugar de la gaita. Este es un lugar muy amplio. Bueno, y esas flechitas que están poniendo ahí, que no pongan tanta flechita que dibujan mucho acá encima. Entonces, alrededor de los Montes de María hubo mucha gaita. Hoy día nos quedamos en los Montes de María porque fue el discurso que particularmente Toño Fernández, director de los Gaiteros de San Jacinto muchos años, y quien fue la persona más consultada sobre la música de gaita, ¿no? A él lo consultaron los Zapatos Olivella, Isabel Aretz, George Liszt, Egberto Bermúdez inclusive, eh, y un montón de gente que ha hecho documentos sobre la música de gaita. Entonces la información, él pues defendía mucho su pueblo y él pues construyó el discurso de que todo había nacido ahí, de que él le había metido la letra a la música de gaita y pues cada que aparecen grabaciones nuevas, todos estos paradigmas van ampliándose. Entonces San Jacinto, María la Baja, San Onofre, Carmen de Bolívar, Santa Lucía, que es en el Atlántico, zona de Son de Negro, de Pajarito, de Bullerengue, Sexteto, Galapa también, una zona cercana al dique, Plato Magdalena, otra zona que no está en el mapa gaitero, Palo Alto, una zona de Cimarrona, Libertad Sucre también, una zona de fuerte presencia afro, Flamenco Bolívar, de donde es Paito, una zona bullerenguera, Sexteto, ¿m? Bueno, Cartagena de Indias ya con toda su pluralidad cultural, Barranquilla, San Juan Nepomuceno, hay vecina de San Jacinto, Medio, que era donde era el señor Jesús María Sayas, Guacamayal, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, un pueblo también afro de la zona bananera, em, San Basilio de Palenque, un territorio gaitero también, allá el papá de Encarnación Tobar fue gaitero y él nació en San Basilio de Palenque, Editar Bolívar, Tubará, de donde era el señor Evaristo Mendoza, que él se consideraba indígena, Tubará. Entonces el territorio gaitero es muy amplio, ¿sí? Seguramente faltan más pueblos, hubo muchos migrantes, sé que hubo gente que se fue para Turbo, se fue para Arboletes, Antioquia, con sus gaitas por allá en los 30, en los 40. Y ese territorio pues ha cambiado, ¿no? De todos esos pueblos, por ahí la mitad conservan el uso de las gaitas, en muchísimos otros ya desapareció, ya en Santa Lucía no hay gaita, en Galapa no hay gaita, en Plato no hay gaita, en Palo Alto no hay gaita, en Libertad no hay, en Flamenco no hay. Sí, en Medio no hay, en Palenque ya no hay gaita, en Evitar no hay, en Tubará, pues no sé si queda algún descendiente de don Evaristo, pero ya el mapa sigue cambiando y pues hoy día tenemos ya un territorio gaitero, listo porque no quiere cambiar, un territorio, espérese que no quiere pasar la otra diapositiva, un territorio gaitero pues mucho más expandido. A ver, un segundo, ¿será que no nos quiere pasar la diapositiva? Dame un segundo, les muestro otro mapa. Ya les comparto nuevamente acá la pantalla para mostrarles un último mapa. em, de la expansión de la gaita hoy día, pues que ya este último mapita gaitero. ¿Sí están viendo este mapa último? Sí. Ah, no, no quiso cargar tampoco. Bueno, mientras carga ese mapa, bueno, pues ya la gaita hoy día sí que trascendió definitivamente todas sus fronteras. Sí, les voy a leer el mapa porque no sé por qué no quiso cargar. Territorio gaitero siglo XXI. A ver si ahora sí ya lo podemos ver para que vayamos cerrando y abramos un poco el espacio a la conversación. Entonces, bueno, Bogotá, Medellín, Montería, Cali, Pereira, Bucaramanga, Quito, Buenos Aires, Santiago de Chile, México, Nueva York, Austin, Washington, allá es que los gaiteros de San Washington, Los Ángeles, Madrid, España, Barcelona, Lausanne, Sydney, Australia, en Costa Rica hay ahora otros gaiteros pura vida. Entonces, es un fenómeno del siglo XX, ¿sí? Durante el durante el periodo previo, durante el periodo previo no hubo una difusión tal
no hubo una expansión de estas características de esta práctica musical, no sucedió. Estoy pues seguro que tuvo que ver el reconocimiento a la diversidad y la inclusión de estos instrumentos en agrupaciones de difusión internacional, Carlos Vives y Totó la Momposina particularmente. Estos grupos no estaban enfocados en estas músicas, pero de alguna manera abrieron esa puerta, abrieron ese camino, generaron esas discusiones sin proponérselo, ¿no? No fue que ellos generaran esas discusiones, sino simplemente utilizaron en ese momento del reconocimiento institucional a la diversidad, dentro de estos discursos del multiculturalismo, dentro de estos discursos de reconocer la libertad de cultos, ¿no? De reconocer a estas personas ahora sí como ciudadanos de una nueva nación, las que sin duda abonaron un terreno que futuras generaciones empezaron a sentir esa necesidad de ir más adentro, de ir a conocer personalmente a estos músicos y pues bueno, hoy hay una cantidad de sinergias y hay muchos grupos que han, bueno, siento que son pocos todavía los que han involucrado este instrumento ya en escenarios creativos. Es decir, que no simplemente están repitiendo la tradición, tratando de aprender muy bien las melodías, que eso pues es totalmente respetable, yo hago eso también, pero paralelo a eso, pues hay algunos grupos que han decidido utilizar el instrumento en un contexto distinto. Curupira es quizás el grupo pionero en este ejercicio. em, La Payara es un grupo también basado en la música electrónica, haciendo estos ejercicios creativos. Carlos Vives sigue teniendo en su propuesta un gaitero, ahorita es Ahmed Torres. Em, Sin embargo, sigue siendo todavía algo un poco tímido y que en algunos casos utiliza el instrumento más como un color que como una exploración así más profunda de las posibilidades que tiene. El León Pardo, un gran trompetista y gaitero, con sus gaiteros de punta y caco. Entonces, pues estamos en un escenario interesante donde em, sigue habiendo mucha más gente que entra con sus experiencias, con su memoria, con su tradición, a abordar una práctica, unos instrumentos que tienen ya una tradición muy grande y que poco a poco van encontrando como un lugar de resignificarlo, ¿no? Está chévere ser gaitero, pero está mucho más chévere para mí, es mi posición, pues, es mi punto de vista, mucho más interesante explorar también desde nuestras realidades, desde nuestras historias, el uso y la inclusión de estos instrumentos en los lenguajes que queramos, ¿no? No hay acá ninguna preocupación porque la tradición se vaya a desaparecer, no, la tradición está fuertísima, ¿no? Hay cantidades de personas, ustedes van a un festival de gaita y eso es abrumador, y el nivel es altísimo, esos gaiteros de allá, de la costa, siguen siendo una gente muy, muy pesada, un nivel de interpretación muy exigente, los tamboreros, la maraca, ¿no? Eso es algo que tiene una línea pues, muy juiciosa de desarrollo y pues bueno, también han entrado en las dinámicas propias de la globalización, ¿no? Ya estos rituales, estas celebraciones a santos, eso desapareció. Ahora se convirtieron en festivales folclóricos, competitivos, ¿no? Dentro de todas estas políticas ministeriales de difusión de las tradiciones. Entonces, pues ese es el multiculturalismo, esa es la diversidad, esa es también como la realidad del sistema económico que atraviesa todos estos países, que hay como una obligación de involucrarse en la industria, ¿no? De ser productivos, de hacer dinero, de hacer música, de hacer estas colaboraciones, ¿no? De aparecer tocando con alguien famoso, de tener muchos seguidores en las redes, de grabar discos, de estar todo el tiempo alimentando las redes. Entonces, bueno, todas estas dinámicas pues van cambiando un poco el sentido y el uso que les damos a estas músicas. Por supuesto, no estoy diciendo que no tengamos una espiritualidad al respecto. Y pues la prueba está en que el número de personas tocando esta música, que más o menos es que se contagiaron de algo, ¿sí? Están contagiadas, nos contagiamos, nos infectamos de algo que fue totalmente pues, desaprovechado, desatendido, em, ignorado, discriminado por siglos, pues ahora va teniendo cada vez más fuerza. Sigue estando todavía en deuda
la academia musical por encontrarles un lugar más a, tanto a los portadores de esta música como a lo que se puede hacer con esos instrumentos. Parecen limitados porque pues es una escala modal, pero hay muchas maneras de que esta escala modal fluya de distintas maneras y ahí pues creo que está la labor y el compromiso de cuando esos instrumentos caen en manos de gente que no pertenece a la tradición, ¿sí? De gente que no, que viene de otras tradiciones. ¿M? Y pues la misma gente en la costa va cambiando, porque pues los tiempos cambian, los territorios cambian, eso es completamente natural. Sí, ya muchos gaiteros pues tampoco es que sean campesinos, agricultores. Ya es gente también como cualquiera de ustedes, estudiantes, universitarios, gente que está ahí en su lucha, como dicen, ¿no? De salir adelante en la vida. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama que, que quiero compartirles. Bueno, un último aporte, y es que durante estas 2 últimas décadas han aparecido unas publicaciones muy valiosas que han de alguna manera abierto ese ingreso tanto a la academia como al uso en distintos formatos de estas músicas, y es el libro publicado por la Universidad Javeriana que se llama Gaiteros y Tamboleros por Juan Sebastián Ochoa y Leonor Convers, que es un texto muy generoso donde hay un primer volumen de historia, de entrevistas, y un segundo de solo transcripciones y tutoriales que viene además con videos. Hoy día todo eso está en línea. Es un impreso, pero ya hoy día está en línea. Y el hermano de Juan Sebastián Ochoa, Federico Ochoa, también hizo el libro de las gaitas largas, donde amplía mucho más las entrevistas y se mete ya en los temas de los estilos y aporta una cantidad de transcripciones pues que es muy útil, no solo para tocar la gaita, porque pues no veo a un gaitero leyendo una partitura, pero sí a otros músicos, a un pianista, a un guitarrista, a un oboísta, a una fagotista, ¿sí? Aprovechando esa riqueza melódica en cualquier contexto. Entonces, el proceso continúa, está en expansión definitivamente. Ya el hecho de que esté en tantos lugares del planeta, estoy seguro que acá se me quedaron muchas propuestas interesantes que están pasando en muchos lugares. Martín Bejarano en Nueva York, en España están estos otros, no sé cuál fue el nombre, que pues que han encontrado acá un canal, una conexión con el territorio, con su país, con su nostalgia migratoria y un instrumento que pues perfectamente puede dialogar con las necesidades culturales y creativas de la música. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va acá con esta sesión. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Acá hay una cantidad en el chat. Uy, está Si largo. quieres, Bueno, Urián, yo te puedo ayudar a coordinar un poco el tema para que te puedas enfocar en las respuestas. listo. Solamente recordar lo que tú al principio señalabas en las intervenciones, y es que hiciéramos preguntas con contextos muy, muy breves de ser necesario, pues contamos con 20 minutos para poder desarrollar este componente de preguntas. Igualmente, les invitamos a levantar la mano. Yo iré asignando la palabra en el orden en que se vayan precisamente levantando las manos. Entonces, no tenemos preguntas, nadie te ha levantado la mano inicialmente, pero sí vemos que en el chat hay movimiento. Felipe, creo que. Bueno, sí, Felipe Ah, Escarga, sí. Te escuchamos, Felipe. Bueno, antes que todo, pues muchas gracias, maestro, por todas las reflexiones y todo lo aprendido hoy. Mi pregunta iba a cuando su merced estaba hablando como de todas estas músicas indígenas eh, que dan como, que se tocan para dar, de las melodías que se tocan para dar atribuciones de animales a personas, lo importante que era la música como en el contexto diario de estas comunidades. Y yo quería preguntar sobre el papel del músico. O sea, si la música es muy importante y muy dentro de estas comunidades, todos son músicos, todos pueden tocar estas melodías que son importantes, todos tocan como la música de fiesta, o hay determinadas personas que pueden tocar determinadas melodías. Gracias. determinadas personas, sí, sí. Esta labor del músico es una mm, labor que en esos contextos que
que pues ya hoy día lo vemos como un simple intérprete, ¿no? Como una persona que se sabe y puede tocar, pero históricamente han sido como los que hablan con el más allá, ¿sí? Los que conectan con con esos elementales de la naturaleza, ¿no? Los que tienen como ese poder, esa capacidad. En muchos casos son personas escogidas desde la panza de la mamita, desde el nacimiento, por los líderes espirituales que tienen sus mecanismos de consulta y de indagación. Entonces, no es una música que todo el mundo, sí se la sabe todo el mundo, pero ya la interpretación recae en personas em, especiales de cada comunidad. Entonces, sí, no es, todo el mundo se la sabe, todo el mundo las conoce, pero hay unos especialistas, hay unas personas especializadas. De hecho, hay melodías o cantos que solo se la sabe una persona y se la va a heredar a otra, pero son para eventualidades, pues ya de una carga profunda que, pues, probablemente jamás las escuchemos. Entonces sí, son personas especialistas, no es una práctica que cualquiera lo sepa, pero sí hay como cantos, hay em, algunas prácticas que son más de la cotidianidad y eso tiene sus niveles. Entonces sí hay gente especialista que heredó de su papá, de su tío, o pues que fue formado por condiciones especiales que vieron para hacer esto. Le damos la Gracias, maestro. palabra a Joan Candela. Hola, gracias, buenas noches. Gracias, Urián, por toda la información, por la clase. Yo tenía una pregunta muy de consulta, devolviéndonos un poco a lo que mencionaba sobre los registros sonoros bueno, de los primeros registros sonoros que se hicieron a estas músicas. Su merced mencionaba que Discos Fuentes tenía un gran compendio. em, entonces yo quisiera saber si ese compendio, no sé si de pronto si hay alguna sede física de Discos Fuentes allá en Medellín o en Cartagena en donde se puedan consultar o algún sitio, porque seguramente deben haber más grabaciones de las que uno se puede encontrar en la red, ¿no? Sí, eh, el objetivo de Discos Fuentes no es la documentación musical. Entonces, ellos han ido soltando muy a cuentagotas. Obvio, tienen una cantidad de música que está en cintas y mucha de ella está sin digitalizar en sus bodegas de Medellín. Esto está en Medellín. Acceder a esto es difícil, pues no están en esa línea, ¿sí? No es un centro de documentación que tenga todo catalogado y que lo haya hecho con ese espíritu, sino esta gente grabó y son como 50.000 títulos, todo su archivo, es una cosa abrumadora. Entonces han ido sacando, pero es muy curioso que terminan sacando después de que alguien, a ver, un ejemplo rápido, el Conjunto Maravilla de Palo Alto, un grupo que grabó en el año 67, se murió el tamborero y apareció una grabación que era de esa época que nadie conocía. Jorge Aguilar, un amigo, se metió en la búsqueda, se volvió ahí pues detective del FBI, encontró el disco por aquí en Mosquera, Cundinamarca, en Madrid, Cundinamarca, y lo digitalizamos y lo colgamos, ¿sí? Al año, Discos Fuentes lo publicó también, ¿no? Está también sin ningún contexto, no dice absolutamente nada, con una foto que nada que creo que la foto es una tabla de la India, imagínense. Entonces, sí está todo eso, pero pues hay que hacer como la tarea de presionar un poco de manera amable a Discos Fuentes para que socialice un poco más o permita, no sé, un proyecto especial en el que se pueda hacer como una publicación seria con una información que ya la tenemos, ¿sí? Ya hay mucha gente que conoció a todos esos músicos y pues ya hay mucha gente que nos hemos dedicado a estudiar a esto, entonces no, yo creo que han publicado un 10% de todo lo que tienen. Luis Loaiza. Hola, Urián, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Chito, ¿Qué más? No, eh, quería hacer una pregunta porque sentí que se tocó como por ahí por encimita, como todo el tema de los tambores, ¿no? Como nos ujú, concentramos mucho en la gaita, que era el tema de hoy, ujú. pero el tambor finalmente comienza a jugar un papel importante en la historia de esto. Entonces quisiera como saber si podemos ahondar un poquitico más ahí en el tema de los tambores. Claro. Em, este es un tema que vamos a profundizar más en la siguiente sesión, pero obviamente sí, este foco estuvo centrado en el instrumento, pero pues sin duda estos instrumentos pues y esta música es un conjunto, ¿sí? No es una individualidad.
Entonces, cuando hablé un poquito del diablo, pues sí, no, realmente mi foco estaba más en el instrumento. Entonces, el caso es el mismo con el tambor, solo que en esta situación de la gaita es una línea que antecede la colonia, ¿no? Entonces, esa fue un poco la razón de darle esa prioridad al instrumento, pero pues todos los instrumentos que acompañan acá, no hablamos del macho, no hablamos del llamador y de la posterior, la tambora que entró ya más tarde a esta música. Entonces, pues acá hay muchísimo lenguaje. El lenguaje me refiero a que por ejemplo, si usted va a aprender a hablar japonés, pues sí, Duolingo le enseña ahí a saludar y a decir cositas, pero ya una conversación fluida es igual que tocar un tambor, ¿sí? Es una cantidad de códigos y sobre todo una cantidad de códigos que no se ponen en una función estática, sino que es como una cantidad de lenguaje que vas incorporando y lo vas soltando de manera interactiva. ¿Sí? Toda esta música es una música completamente interactiva, ninguna melodía se toca dos veces igual. ¿Sí? Hoy día un poco más porque es que nos las aprendemos a partir de grabaciones. ¿Sí? Entonces nos memorizamos la grabación, nos memorizamos esa versión, pero a ese gaitero que grabaron hoy lo graban mañana y el señor va a hacer, o la mujer, va a hacer unas vueltas distintas, los tamboreros van a hacer unos repiques diferentes, es como un estándar de jazz, ya pues decir estándar ya es ahí enjaularlo, pero pues es ese mismo espíritu y siento yo que ese es uno de los grandes aportes africanos a esto, de darle como esa circularidad, pero es una circularidad en espiral, es una circularidad que siempre hace lo mismo, sino que va siempre como buscando un clímax, buscando siempre que dar más, crecer, hacer crecer esto, y creo que eso es una espiritualidad y una religiosidad que todavía no hemos comprendido muy bien, que seguramente es una herencia de la religiosidad y espiritualidad africana en diálogo con esa forma de relacionarse indígena con su entorno. Entonces, de esto vamos a hablar un poco más en la próxima sesión, porque sin duda la gaita y el bullerengue han compartido territorio y comparten muchísima información y mucho de ese lenguaje del tambor está presente también particularmente el bullerengue y en esa em, lógica espiral de la interpretación. Le damos la palabra a Andrés. Hola, buenas noches, Urián. Muchas gracias por compartir ahí tu conocimiento y tu experiencia eh, con la gaita y con estos ritmos y sones colombianos. Yo te quería preguntar, eh, ¿qué aportes ha tenido en tu formación musical aprender como estas músicas o prácticas culturales no escritas? Sí, claro, muy buena pregunta. Em, Salirse de la comodidad de la escritura o de la comodidad de una tradición musical es una ruptura em, que te enfrenta como a un poco a volver a empezar. Yo empecé a tocar gaita a los 22 años, más o menos. Empecé a acercarme aquí a la gaita y pues para mí fue una estrellada, pues digo una estrellada coloquialmente hablando porque realmente me hizo como, yo pensé que iba a ser más fácil, ¿sí? Yo pensé que iba a tener como unas personas que me hablaran un poco más en los términos que yo ya estaba acostumbrado, que me dijeran, vea, este es el primer tiempo, este es el pulso, esta es la frase, esta es como, no sé, más como términos más propios de la manera como la música o la academia occidental pues ha caracterizado los movimientos en la música. Entonces, pues realmente fue como encontrar un oasis, ¿no? Como encontrar un lugar que se veía, digo un oasis, porque en el momento en el que me encontró a mí la gaita, em, estaba yo un poco como cansado de esa estructura de la academia y sentía como ese vacío en tener un poco más de interacción con los músicos desde un lugar no tan común.
Entonces, pues esto fue una ejercitación de la memoria, involucrarse con la gente, ¿no? Esa es la oralidad. El papel no te habla de la persona y no te habla del contexto, ¿sí? Te puede hablar en palabras, pero es muy distinto ir allá a estar ver esos dedos, ver la manera como soplan, ir a sus lugares de residencia, conocer su entorno, conocer su contexto. em, sí, ver esa memoria corporal a través de un instrumento. Entonces, pues fue realmente como empezar de cero. Yo hacía el ejercicio de transcribir y todo esto, pero realmente era más como por un entrenamiento auditivo y por tratar de entender un poco más que por aprenderme las melodías, ¿sí? Siempre fue un ejercicio oral, siempre fue un ejercicio de memoria y fue mixto, ¿no? Los maestros eran los que estaban vivos, que alcancé a conocer, y las grabaciones, los audios, que es como un trabajo de campo fonográfico que es muy válido también. Entonces, muy importante el ejercicio de la oralidad, dejar que la memoria realmente haga su tarea y que no solo la memoria, sino estar con la gente, estar con estas personas, darle tiempo, eso toma tiempo, no es de una visita y ya, esto es un compromiso de muchos años y al cual jamás vamos a llegar. Realmente no creo que uno llegue a ese nivel de ser una persona de otra cultura. Tenemos nuestra memoria, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra historia, nuestro contexto. Entonces, pues muy valioso el encuentro con el otro, porque es el encuentro con uno mismo finalmente. Pero hay algo ahí de lo que, o sea, nosotros no fuimos esclavizados, ¿sí? Por lo menos en las generaciones más recientes, ¿sí? Si saben, nuestros abuelos, bisabuelos, todos tenemos en nuestros genes sangres de muchos lugares, pero hay un lugar al que simplemente por no hacer parte de esa memoria cultural y de ese contexto, pues hay unos lugares a los que nunca vamos a llegar, ¿sí? Fuimos criados con música temperada, fuimos criados con música grabada con metrónomo, fuimos criados con música ultra racionalizada, en algunos casos con mucha arrogancia hacia otras culturas. Entonces, ahí es donde la oralidad siento yo que nos devuelve un poco a otros tiempos. Todas las culturas fuimos orales en algún momento. Entonces, sí es re importante, no solo por el ejercicio de memoria, de interacción, sino por meterte y conocer la cultura desde adentro. Un par de intervenciones más y cerramos. Luis Gutiérrez. Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Hola, Luis. ¿Todo bien? Quería saludarte en primera instancia y después quería hacerte una consulta. La clase está buenísima, tengo un montón de apuntes y cosas que me quedan dando vueltas en la cabeza. Una de ellas es saber si de ese grupo que mencionaste de los señores Zapata, que no me acuerdo si eran pareja o hermanos, ¿ok? ¿Hay algún registro de imagen en algún sitio o en YouTube o si alguien conservó algo de eso que ellos iniciaron? Sí, muchísimo, muchísimo. Y hay mucho que no se ha, que no se ha publicado. Como su labor fue destacada desde la ciudad y eran personas pues, que hacían parte, digamos, de la sociedad intelectual, científica, académica. Entonces, sí, hay mucha documentación. De hecho, ahorita la Universidad de Vanderbilt, no recuerdo en qué estado queda eso en Estados Unidos, compró una cantidad de material de Delia y Manuel, eran hermanos, hermana y hermano, y hay un centro de documentación de Delia y Manuel Zapato Olivella que no es difícil llegar a él, donde han empezado a publicar una cantidad de fotografías, videos, toda la obra literaria de Manuel Zapato Olivella está pública, está de consulta pública. Falta aún mucho, todavía hay mucha información, sobre todo de audios todavía, digamos, el IPC, el Instituto Popular de Cultura de Cali, tiene todas esas grabaciones de la época de los 50 que hicieron acá en la Radiodifusora Nacional, que se publicaron unas poquitas en discos como este, del Compendio General del Folclore Colombiano, que hizo Joaquín Piñeros Corpas. Estuvo en línea, que alguien subió, pero alguien así informal y lo bajaron.
falta un poco más de acceso a todo esto. Entonces sí, sí, de Eder Manuel hay bastante información. De toda su obra literaria, todos sus artículos, sus escritos se encuentran, muchas fotografías, fueron fotografiadas por fotógrafos muy importantes. Díaz, este fotógrafo, bueno, se me olvidó el nombre de él. Bueno, hizo unos registros en estudio muy bellos y muchos viajes. Estuvieron en China en el año 56 y 57, hicieron un documental de 2 horas con los gaiteros, los marimbes, la gente que iba con ellos en China. Entonces sí hay todavía, hay bastante información de ellos. Sí. Bien, muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra a la última persona, a Juan Manuel Márquez, quisiera recordarles que el presente seminario Prácticas Musicales Afrocolombianas en Bogotá, entre la invisibilidad, la construcción de comunidad y la creación de nuevos lenguajes musicales, hace parte de la Escuela Abierta, la cual es una iniciativa de la Escuela de Artes y Creación de la Universidad Sergio Arboleda, que busca acercar la academia a la sociedad en general y democratizar el conocimiento más allá de las aulas. Las sesiones del 25 de noviembre, el 2 y el 9 de diciembre se desarrollarán en esta misma sala de Zoom. No obstante, les enviaremos a la víspera la información nuevamente para que la puedan tener a la mano. Y también es importante que sepan que la sesión número 2 lleva por título El bullerengue y las resignificaciones comunitarias. Con esto cerraríamos y le damos la palabra a Juan Manuel Márquez. Disculpa, Daniel Arturo, que ya vamos a cerrar. Sin embargo, podrías dejar en el chat tu pregunta y podríamos responderla a la vuelta de correo electrónico. Hola, Urián, ¿cómo estás? Ven, yo tenía una duda en cuestiones de cuando estabas mencionado sobre la trietnia, de el espacio que le daban a los indígenas o digamos, los músicos de tradición oral, em, como que si es como que no le daban como un espacio hacia ciertos, pues digamos, de recursos o cosas, pero mencionabas como de que no le dabas espacio en la academia. Entonces me parece como interesante cómo sientes tú que tal vez un músico de tradición, de estas tradiciones, puede abordarse o puede llegar a estas academias o universidades y desenvolverse como un profesor, así como su merced, por ejemplo. Como que, desde qué forma, cómo se puede desenvolver su pedagogía para como comunicar y dialogar entre el lenguaje académico y su naturalidad de la tradición oral. Chévere, listo, Juan. Muy buena pregunta. Yo creo que hay que hacer un ejercicio mixto. Hay que hacer un ejercicio en el que la academia también permita o estimule trabajos de campo. Acá en Bogotá hoy día hay gente de todas las comunidades indígenas, de todas las que sobrevivieron, aquí hay alguien, así sea una persona, pero de las 110, 112, 115 que quedan aquí en Bogotá, hay ahorita gente de todas, de todas. ¿Sí? No puedo decir que haya gente que sepa de sus prácticas sonoras de todas, pero sin duda es una primera puerta. Entonces, no, pues la oralidad y la academia, hay que todavía darse muchas discusiones para que encuentren un lugar armónico de diálogo. Entonces yo creo que hay que hacer algo mixto, un poco con mediadores acá que estimulen, que hayan recogido tanta documentación, que hayan ya viajado, que puedan hacer como un preámbulo, eventuales visitas de músicos. Yo no veo a un músico de estos en la dinámica de un docente universitario porque culturalmente lo intentaron con el maestro Gualajo en Cali, pues no, es que es otra cosa, ¿sí? Ellos no, muchas veces no saben, o sea, una vez nos pasó yendo a una comunidad que es, de los Huigo en la sierra, que le mandamos la razón con la gente de la gobernación del Cabildo de que íbamos el 26 de enero, diga usted, y llegamos allá y no había nadie. Entonces el señor estaba por allá 2 horas y me lo mandaron, lo avisaron y llegó y dijo, no, pues que a mí sí me dijeron que el 26 de enero, pero yo no sé, yo no funciono con meses, yo no funciono con horas del día, yo no tengo reloj, yo no tengo calendario, yo no sé qué año es, yo no sé eso que ustedes manejan, eso yo no lo manejo. Entonces, no, hay unas cuestiones que
Yo creo que sería seguirlos colonizando, intentando meterlos pues en una estructura como la academia, que es un espacio muy valioso, pero con esto de la oralidad y estas prácticas tan antiguas, hay que encontrar algo mixto, ¿sí? Y que un estudiante de repente pueda irse un mes a hacer su trabajo de campo y eso sea pues algo válido académicamente. Allá que lo piquen los mosquitos Gracias. y todo eso. Gracias. Entonces, una última cosa para cerrar, mm, estas cuatro clases están enfocadas en estas cuatro músicas puntualmente, porque son las que desde lo visible en las prácticas musicales conectadas con la memoria de la diáspora africana en Bogotá han tenido mayor injerencia. ¿Sí? Están focalizadas en esas, en la gaita, el bullerengue, la chirimía chocuana y la música de marimba y cantos tradicionales. Esas son las cuatro, hay muchas más, pero puntualmente estas charlas van a girar mucho en torno a lo que está pasando en Bogotá con esas músicas y pues sobre todo con sus antecedentes y contexto. Entonces, bueno, creo que